Bien, Dios les bendiga en esta mañana a todos los alumnos de tercer año. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase de apologética y sectas falsas. En lo concerniente a hoy nos toca ver el capítulo 4, preguntas acerca del mal. Preguntas acerca del mal y pues todo lo que está en amarillo vamos a avanzar hoy. Prácticamente estaríamos avanzando hasta la visita prácticamente del 9 de septiembre, con lo que vamos a abarcar en esta mañana. Vamos a orar al Señor para que nos guíe en esto que vamos a desarrollar y lo que vamos a decir. Necesitamos la guianza del Señor. Padre, que esta hora te damos las gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la multitud de tus misericordias. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos permites hacer. No venimos aquí, Señor, como los mejores, sino que venimos aquí como aprendices, como necesitados, como personas que están en un proceso de formación. Te ruego, Padre, que esta hora que sea el Espíritu Santo el que nos bendiga, el que nos ilumine y nos ayude a avanzar en este curso. Padre, pongo la vida de los alumnos en tus manos para gloria de tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Bueno, espero que usted esté haciendo sus tareas, ¿verdad? Y enviando sus cuestionarios del curso de apologética y sectas. Es importante que los alumnos vayan al día con sus tareas, que no se dejen acumular, los contenidos. Vamos a ver aquí que prácticamente el 2 de septiembre toca en nuestro primer examen y estaba viendo que creo que el curso de historia toca un día después. Entonces eso no es problema porque lo podemos postergar una semana después para no ir acumulando tiempo sobre tiempo. Vamos a pasar entonces a lo que nos respecta a la diapositiva, capítulo 4, preguntas acerca del mal. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es el mal? ¿Cuál es la naturaleza del mal? Esas son las preguntas que se plantean siempre. Muchas de las personas que desconocen las escrituras o que desconocen la voluntad de Dios siempre nos van a plantear estas preguntas para ver qué es lo que sabemos nosotros acerca de este tema. Entonces, hoy vamos a ver qué es esto acerca del mal. Hablamos de actos malos, asesinatos, por decir así, de gente mala, por ejemplo, como Charles Manson, que Charles Manson fue un, fue un asesino estadounidense, y es una persona que está catalogada como un criminal muy peligroso. De libros malos como la pornografía, de acontecimientos malos como los huracanes, de enfermedades malas, por decir el cáncer, la ceguera. Pero ¿qué hace que todo eso sea malo? ¿Qué es el mal cuando lo vemos por sí mismo? Algunos han dicho que el mal es una sustancia que se adhiere a ciertos seres u objetos y los hace malos, como un virus que infecta a un animal, o que es una fuerza contraria en el universo. Pero si Dios hizo todas las cosas, ¿eso lo hace responsable del mal? Bueno, el argumento parece ser como sigue. Uno, Dios es el autor de todo. Dos, el mal es algo. Por lo tanto, Dios es el autor del mal. Bueno, estas son teorías, planteamientos, suposiciones que podemos nosotros mirar, ¿verdad? Pero cuando nosotros conocemos nuestra fuente, que la fuente fidedigna,
que la revelación segura es la palabra de Dios, entonces podemos darnos cuenta nosotros que Dios en ningún punto de la historia creó el mal. La Biblia dice de que todo lo que Dios creó, y vio Dios que lo que hizo la mañana y la tarde del día primero era bueno. Era bueno, entonces en ningún punto Dios creó el mal. Algunas cosas suceden, por ejemplo, los huracanes y todas esas cosas suceden por cuestiones de clima, descontrol en el cambio climático, ya los tiempos no son los mismos que antes. Vemos el frío en el verano y el verano en el invierno. Vemos cosas, sequías donde nunca habían sequías. Vemos precipitaciones de agua exageradamente donde nunca lo hubo. Vemos nieve donde nunca lo hubo. Entonces el mundo está prácticamente trastornándose cada día más. Cada día más vemos cosas extrañas, pero ese es el resultado de la mano criminal del hombre contra la naturaleza, ¿verdad? Todo lo que el hombre ha creado, especialmente esas grandes plantas termonucleares, las grandes industrias, las grandes empresas que producen energía a través de la materia, que refinan el petróleo, y todas esas cosas, ¿verdad? Eso ha dañado nuestra capa de ozono desde hace muchos siglos atrás y el asunto es de que está dañado el sistema, la naturaleza de nuestra tierra, el clima y todas esas cosas están dañadas y por lo tanto podemos ver unos huracanes feroces, tornados, tifones, etcétera, etcétera, inundaciones, altas mareas, maremotos, terremotos. Todas esas cosas son efectos de la mano del hombre. Que Dios creó todas las cosas, esa es una gran verdad, pero el mal no fue creado por Dios, ¿verdad? El mal no fue creado por Dios y la Biblia dice que apareció después. Vamos a seguir avanzando. Definición del mal en su concepto más simple. El mal es la ausencia de todo lo bueno, sin importar en quién, cuándo o en qué, simplemente la corrupción de todo lo bueno. Así de simple, esa es la respuesta que podemos dar a alguien que pregunte qué es el mal. Es la ausencia de todo lo bueno. Si en alguien falta el 50% de lo bueno, es 50% malo. Si en alguien falta el 100% de lo bueno, es 100% malo. No podemos encontrar un término medio, no podemos encontrar o es bueno o es malo. Entonces la respuesta clara es la ausencia de todo lo bueno. Es la ausencia de todo lo bueno, el mal. Seguimos avanzando. ¿De dónde vino el mal? En el principio, la Biblia dice que era Dios y Él era perfecto. Luego el perfecto Dios hizo un mundo perfecto. Entonces, ¿cómo entró el mal en este cuadro? Resumamos así el problema. Número uno, toda criatura que Dios hizo, la hizo perfecta. Eso estamos claros. Dios creó a los animales, Dios creó la naturaleza, Dios creó al hombre y lo hizo perfecto. Dos, pero las criaturas perfectas no pueden hacer lo que es imperfecto. Claro que no, porque no estaba en su naturaleza. Recuerde que la naturaleza que Dios puso en el hombre y en los animales era una naturaleza perfecta. O sea, no existía el principio de violencia y el principio de maldad. Lo que existía era una comunión y unidad perfecta en inocencia y santidad, en integridad, en perfecta honestidad, en perfecto bien común. Eso era lo que existía en el hombre, ¿verdad? No, el hombre no podía producir lo imperfecto porque no estaba en su naturaleza. Como he venido diciendo a lo largo de este instituto, es como pedirle a Dios que haga aparecer dinero debajo de una almohada. O sea, no es que Dios no lo pueda hacer,
No, el asunto está de que Dios no puede hacer nada fuera de su naturaleza perfecta. Es imposible, Dios no puede actuar como un mago, como nuestra mente vanidosa, soñadora, imaginativa, ¿verdad? Lo puede pensar. Dios no puede actuar como un mago que de un sombrero saque $60,000, por decirlo así. O sea, Dios no es que no tenga la capacidad, no, claro que Dios tiene la capacidad. Claro que Dios tiene la capacidad, pero Dios no es mago. En cierto momento a Pedro le dijo, toma el cordel y ve a pescar y el primer pescado que saque en su boca vendrá 4 dracmas y vas a pagar los impuestos de ti y de mí. O sea, eso fue una cuestión diferente. Amén, pero Dios no puede actuar fuera de su naturaleza. El hombre en el momento en que estaba en su estado perfecto no podía producir cosas imperfectas. Número 3, de modo que toda criatura que Dios hizo no puede hacer lo que es imperfecto. Claro que sí. Dios creó todo perfecto y lo que iba a producir era perfecto. ¿Qué era lo que mantenía al hombre dentro de la perfección? Su estado de obediencia a Dios. Su estado de obediencia lo mantenía dentro del orden de la perfección, porque de la única manera que el hombre iba a fallar era ir a tomar alimento del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque todo el acceso estaba para el hombre menos a ese árbol, menos a ese árbol. Entonces el hombre estaba en su estado de perfección siempre y cuando se mantuviese obediente. Entonces, por lo tanto, el mal no procedió del hombre, el mal vino de una fuente externa. Vamos avanzando. Pero si Adán y Eva eran perfectos, ¿cómo cayeron? No culpe a la serpiente porque eso haría retroceder la cuestión. ¿Acaso Dios no hizo también perfecta a la serpiente? Algunos han llegado a la conclusión de que debe haber alguna fuerza que es igual a Dios o que está fuera de su control. O quizás Dios no sea tan bueno después de todo. Tal vez la respuesta se halla en la idea misma de la perfección. Dios hizo todo perfecto. 2, una de las cosas perfectas que Dios hizo fueron las criaturas libres. Y 3, el libre albedrío es la causa del mal. Bueno, hay muchas teorías, pero vamos a sintetizarnos en lo siguiente. Si Adán y Eva fueron perfectos, ¿cómo cayeron? Una de las cosas fundamentales cuando estudiamos la creación, y la creación del hombre, por supuesto, es que en el momento que Dios creó al hombre, no creó un ser robotizado. Dios creó un ser y le puso algo en su interior que se llama voluntad. Dios quería una generación humana, una creación humana con la capacidad de decidir por su propia voluntad. Dios nunca iba a construir un hombre, un ser humano robotizado que actuase sin voluntad. O sea, cuando hablamos del creador, cuando hablamos del ser más perfecto del universo, era incomprensible e inconcebible que Dios creara al hombre sin la capacidad de la voluntad, sin el libre albedrío, sin la libertad para elegir. Jamás Dios iba a crear un hombre de esa manera, que le dijese, bueno, te quiero a tal horas aquí, no hagas esto, hacete para acá, movete para allá. O sea, de nada servía entregarle la tierra en perfecto estado si el hombre no tendría su propia voluntad, su propia capacidad o libertad para decidir. Era imposible. ¿Que Dios hizo todos los animales perfectos? Sí, pero hay una de las cosas importantes que no podemos olvidar, que el ser que produjo la maldad era más poderoso que los hombres. Era más poderoso que los hombres y el hombre en sí mismo no tenía la capacidad de poder rechazar la persuasión de Satanás o la tentación de Satanás en este caso. O la serpiente misma no podía rechazar porque Lucifer era un ser muy poderoso en ese momento. Entonces,
Por eso, y otra cosa importante, si nosotros analizamos el momento de la caída del hombre, el enemigo, la causa del mal, no atacó al hombre, atacó a la mujer. Atacó a la mujer porque estudió a la mujer, la analizó bien a la mujer y vio que era la parte sensible, la parte frágil de la pareja. Y por ahí comenzó su trabajo. Una de las cosas que hace que los hombres y los ángeles sean moralmente perfectos es la libertad. Es lo que estamos hablando. Podemos decidir lo que hacemos. Dios nos hizo así para que pudiéramos ser como Él y pudiéramos amar libremente. El amor forzado no es amor del todo cierto, pero al hacernos así también permitió la posibilidad del mal. Para ser libre no solo debíamos tener la oportunidad de escoger el bien, sino también la habilidad para escoger el mal. Eso fue el riesgo que Dios corrió conscientemente, pero eso no lo responsabiliza del mal. Por supuesto que no. Desde el momento que Dios instala al hombre en la creación y coloca al hombre dentro del huerto del Edén, lo vuelve una persona con una gran libertad, con una gran asignación, con una gran responsabilidad y con una palabra viviente en él. De todo árbol del huerto podrás comer, menos el de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas de él, de cierto morirás. O sea, eran palabras vivas en la mente de Adán. Esas palabras estaban penetradas en la mente de Adán. Dios le habló a Adán. Dios habló con él. Gloria sea al Señor. Dios habló con él y eso estaba en la mente de Adán. El asunto está de que cuando el enemigo se acercó a la mujer mintió. La mujer mintió porque dijo que ni siquiera lo tocáramos. Entonces prácticamente le facilitó el camino a la serpiente astuta o a Lucifer para engañar a la mujer y así hacerlos que desobedecieran a Dios. Lo mismo ocurrió con los ángeles en el cielo. Recuerde que los ángeles fueron creados perfectos. Los ángeles no tienen ningún rasgo distintivo ni nada que los relacione con la naturaleza humana o con asuntos de la tierra. No pertenecen a este estrato terrestre. Ellos son angelicales, ellos son celestiales. Entonces, su estilo de composición física e interna es diferente a la de los hombres. Los ángeles poseen cuerpos totalmente perfectos, ¿verdad? Totalmente perfectos, inmortales. Son eternamente jóvenes y son muy poderosos. Algunos más que otros, pero son seres inmortales. Entonces, ¿pero qué sucede con los ángeles? Tienen la misma libertad que tenemos nosotros. Dios hizo a los ángeles con la capacidad de decidir. Aunque estaban en el cielo, mire usted, y aunque estaban al pie del altar del Señor, aunque veían el rostro del Eterno todos los días, cuando Lucifer comenzó a trabajarle sus mentes, comenzó a persuadir sus mentes, ellos tomaron la decisión de seguir a Lucifer. Entonces esto les costó caro y fueron desterrados del cielo. Entonces nosotros poseemos libertad. Y esa libertad automáticamente nos vuelve responsables. Aunque podamos entender todo esto, que Dios cuando hizo al hombre que le dio la libertad y le dio la voluntad que tuviese la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y si el hombre se equivocaba y elegía el mal, Dios sabía, o sea, para eso Dios tenía un plan B. Para eso Dios tenía al Redentor de la humanidad, todo estaba listo, o sea, nadie agarra en curva a Dios. Pero Dios quería ver en acción la voluntad del hombre.
Eso era lo que Dios quería, eso es lo que Dios sigue llamando al corazón del hombre. Por eso Dios pide el corazón, porque allí está el centro de la voluntad humana. Es desde allí donde Dios gobierna al ser humano. El hombre con su libertad, todos somos responsables de nuestra libertad. Tenemos la libertad de decidir seguir a Dios o la libertad de seguir el mundo, sus pasiones, al enemigo y sus obras. Ese es el mundo, esa es la humanidad que Dios hizo. Así es que, como dice el Señor, hoy te pongo la vida y la muerte delante de ti, escoge tú. Escoge tú. Entonces, así como escogió el hombre comer del fruto prohibido, así el hombre también puede escoger hoy seguir a Jesucristo o perderse en el infierno. Veamos una definición del libre albedrío. Hay varios aspectos en los que abunda la confusión acerca de qué significa el libre albedrío. Algunos dicen que se refiere a la habilidad de desear, pero un concepto mejor es la capacidad de decidir entre alternativas. El deseo es una pasión, una emoción, pero la voluntad es una opción entre dos o más deseos. Entonces el libre albedrío es la libertad que usted posee, es la libertad que todos poseemos, pero, o sea, cuando dice la Biblia que tenemos el libre albedrío es que Dios no nos tiene del cuello agarrado para movernos hacia donde Él quiere, no. Dios nos entregó la libertad. Como en su momento el apóstol Pablo hizo una aclaración entre la libertad que produce Jesucristo y el libertinaje, ¿verdad? Entonces, nosotros somos portadores de nuestra libertad, tenemos el libre albedrío, o sea, tenemos la opción libremente de decidir lo que querramos. Pero ese albedrío, esa libertad nos vuelve responsables. Si agarramos para la izquierda, nos vamos a enfrentar a Dios. Si agarramos para la derecha, también veremos a Dios al final de ese camino, hacia donde escojamos. Si es para lo bueno, si es para seguirlo a Él, nos va a aplaudir. Y si es para negarlo a Él, nos va a condenar. Entonces, de una u otra forma, el libre albedrío nos vuelve responsables. Y si el hombre decide seguir el mal, es porque decidió hacerlo. Amén. Si una persona lo instigan o lo persuaden para cometer un atraco, un secuestro, una violación, un asesinato, una estafa, lo que sea, cualquier delito, cualquier maldad, o sea, esa persona tomó esa decisión con toda su libertad. Pero ¿qué va a suceder? Un día va a enfrentar las consecuencias de su libertad, tal y como pasó con Adán y Eva en el huerto. Satanás, la fuente del mal. Dios hizo a Satanás, el más bello de todos los seres creados, con la perfección del libre albedrío. Satanás se rebeló contra Dios. Ese fue el primer pecado y el patrón para todos los pecados siguientes. Algunos preguntan, ¿qué hizo pecar a Satanás? Es como preguntar, ¿qué causó la primera causa? Fuera de su propio libre albedrío, nada lo hizo pecar. Él mismo fue la primera causa de su pecado y no se puede retroceder más allá de eso. Cuando pecamos, en definitiva, somos la causa del mal que hacemos por nuestra propia voluntad. Hay preguntas que realmente no se pueden responder. Hay preguntas, hermanos, que nosotros no tenemos la respuesta, ni el más sabio de los sabios tiene la respuesta, que solamente está en el secreto de Dios, como por ejemplo esta, ¿qué hizo que Satanás se rebelara contra Dios? Lo único que podemos ver es que se vio a sí mismo, se miró perfecto, porque ese es el único ángel o querubín, como le quiera llamar usted, que la Biblia detalla cómo fue construido. Y la Biblia detalla cómo fue construido para darnos una idea qué fue lo que causó su maldad. Y todo lo que podemos analizar, según lo que se puede encontrar en Isaías y en Ezequiel, es que
Su pecado se originó en su vanidad. Se vio a sí mismo, se contempló a sí mismo y vio la perfección y la belleza con la que fue hecho y empezó la maldad en su corazón y a querer reclamar el puesto de Dios. Entonces, Él es la causa del mal. Y nosotros cuando estudiamos esto podemos comprender que lo que Dios creó en su punto más alto fue bueno, perfecto y agradable. Nunca, jamás, nunca en lo que Dios creó, creó lo imperfecto. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Hasta el día de hoy vemos su perfección. Y cuando vemos el arco iris entre las nubes del cielo, recordamos las palabras que el Señor le dijo a Noé: y pondré mi arco entre las nubes para recordarme que no volveré a destruir la tierra con agua. O sea, cuando miramos ese arco nos damos cuenta de que todo lo que Dios hizo era perfecto, y aunque los científicos quieran explicar y quieran meterse en una maraña de explicaciones y desvirtuar la obra perfecta de Dios, de nada sirve toda su palabrería. Porque hasta el más sencillo de los sencillos puede entender que Dios, lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Entonces, sintetizamos: Satanás es la fuente del mal. ¿Por qué no se puede parar el mal? Esa es otra muy buena pregunta. La forma clásica de este argumento lleva siglos resonando en los pasillos de las universidades. 1. Si Dios fuera todo bondad, destruiría el mal. Ese es un principio supositorio que se plantea. Como Dios supuestamente es bueno, entonces su misma buenura o su misma bondad debe actuar para destruir lo malo. 2. Si Dios fuera omnipotente, podía destruir el mal. Número 3, pero el mal no es destruido y por lo tanto no hay tal Dios. No se trata de eso. Dios, repito, no hará nada fuera de su naturaleza perfecta. Dios no actuará así y no actúa así, porque cuando hablamos del mal estamos hablando en términos globales. Aunque, ¿qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra fueron destruidos por su maldad, por el mal que se practicaba en ellos. O sea, son cuestiones soberanas que forman parte de la decisión personal y soberana de Dios, aunque en su momento se la compartió a Abraham. Pero eso es Dios. O sea, nosotros no le podemos decir por qué mataste aquí, por qué perdonaste aquí. Usted puede ver lo que pasó con Nínive. O sea, Nínive estaba en la misma magnitud de Sodoma y Gomorra, añadiéndole a estas alturas que Nínive cometía atropello contra el pueblo de Israel. Entonces todo reunía en un solo compacto para que le cayese fuego y azufre del cielo, tal y como aconteció con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero Dios tiene algo que se llama justicia. Cuando Dios es suficientemente poderoso y tiene la suficiente moralidad para condenar el pecado y la maldad de la humanidad, también actúa en él algo muy poderoso que se llama justicia. Entonces, como su justicia es más grande que su ira, entonces viene y actúa y dice: bueno, por mi misma justicia yo tengo que advertir. Entonces, antes que venga el juicio, antes que venga la purgación de los pecados y la maldad del hombre, viene la advertencia. Porque Dios no puede actuar como actuamos nosotros. No midamos a Dios como pensamos nosotros o como actuamos nosotros. A veces somos imparciales y a veces somos parciales. Mientras que Dios emite juicio con perfecta justicia. Si previamente Dios avisa y nadie acude al llamado de Dios, nadie acata el llamado de Dios, entonces viene el juicio. La misma justicia actúa en juicio. Por lo tanto, Dios no puede destruir el mal, así como se destruye un panal de avispas o un enjambre de hormigas. No puede Dios actuar así. Dios tiene su tiempo y Dios tiene su manera de poder destruir el mal. Y llegará un día. ¿Por qué Dios no ha hecho algo respecto del mal? Si pudiera y quisiera hacerlo, ¿por qué seguimos teniéndolo? Hay dos respuestas para esta clase de preguntas. Primero,
el mal no puede ser destruido sin destruir la libertad. Como dijimos antes, los seres libres somos la causa del mal y la libertad nos fue dada para que pudiésemos amar. El amor es el supremo bien para todas las criaturas libres, pero ese amor es imposible sin la libertad. De modo que si se destruyera la libertad, lo que es el único modo de terminar con el mal, sería malo en sí mismo, porque privaría de su supremo bien a las criaturas libres. De ahí que el mal sea realmente malo. Entonces, Dios no puede destruir el mal así abiertamente. ¿Por qué? Porque los que cometen el mal también poseen libertad. O sea, tienen la capacidad de retractarse de cometer el mal. Por eso enlazo lo que estaba diciendo. La misma justicia de Dios hace que Dios envíe advertencia a los que están cometiendo el mal. Entonces, así como los de Nínive, que en su tiempo merecían el juicio desde la óptica de Jonás, esa libertad que ellos poseían al oír el mensaje de advertencia les accedió retractarse y arrepentirse. Porque una de las cosas que Dios busca en el hombre es el arrepentimiento. Dios no busca la sentencia de muerte, ya lo hubiera hecho, así como hizo en días de Noé. Y a pesar de todo esto, podemos ver que en los días de Noé predicó 120 años. 120 años apeló Dios a la libertad de esas almas pecaminosas y ninguno quiso arrepentirse de sus pecados. Entonces, por lo tanto, cuando el tiempo concluyó, Dios le dio 120 años al hombre para que se arrepintiera. Pero en esos 120 años nadie quiso arrepentirse excepto la familia de Noé. Entonces, ¿qué sucedió? Vino el juicio. Por lo tanto, el mal no puede ser destruido porque se destruiría la libertad. Dios tiene un tiempo y un momento cuando llamará cuentas a los hombres para que le respondan por el mal que han cometido. Para eso estableció Dios un día, y está establecido para el hombre morir una vez y después de esto el juicio. Es allí donde Dios llamará cuentas a los hombres por todas las obras que hicieron. Y todos aquellos que se van a parar delante del trono blanco, desde ahorita le digo, no existe obra buena alguna que será evaluada allí, porque los que se pararán ante el trono blanco estarán prácticamente condenados al infierno eternal. Entonces, todos los actos de maldad que los llevaron a ese lugar, Dios los va a sacar a luz para que los hombres se den cuenta: por esto malo que hiciste, por esto malo que hiciste, por esto que no te quisiste arrepentir, te hablé, te envié, te hablé por este medio, te hablé por el otro medio, te mandé predicadores, te mandé evangelistas, te mandé discípulos, te quisieron evangelizar, te regalaron tratados, te mandaron mensajes por texto para que fueras a la iglesia, para que te arrepintieras, para que te encontraras conmigo y pudieses dar marcha atrás de tu vida de maldad y abrazaras mi salvación y mi regalo de la eternidad, y no lo quisiste. Entonces hoy estás aquí pagando y dando cuenta por tus actos de maldad, y ahora te sentencio a sufrir el tormento eterno en el lago que arde con fuego y azufre. Y dirá a los ángeles: agarren a este y échenlo a las tinieblas de afuera, porque allí será el crujir de los dientes, que considero que el lloro y el crujir de dientes es un eufemismo bíblico. Usted ya entiende esta palabra. Es un eufemismo bíblico que quiere decir: allí será el tiempo de alaridos, gritos despavoridos, gritos desgarradores y tormento eterno en el alma, el cuerpo y el espíritu. Eso es lo que quiere decir el lloro y el crujir de dientes. Es un eufemismo bíblico que dice: allí es donde gritarán despavoridamente, ahí donde gritarán desgarradoramente, querrán morir, pero la muerte aún estará sufriendo el mismo tormento
con ellos. Bueno, veamos el capítulo 6, preguntas acerca de Jesucristo. Bueno, hablar de Jesucristo es hablar de la persona más gloriosa, maravillosa, tierna, bondadosa, increíble, inexplicable, amorosa, grandioso, magnífico, poderoso, santo, maravilloso, humilde. No hay palabras para explicar quién es Jesús. O sea, hablar de Él es lo más grande, es la condecoración más grande que nosotros los cristianos podemos hacer. ¿Quién es? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? En el credo de Nicea, que estamos viendo en Historia de la Iglesia, ¿va? El primer concilio católico universal de Nicea en el año 325 establece la creencia común de que todo cristiano ortodoxo, de que Cristo fue plenamente Dios y plenamente hombre. Ahí estaban bien en ese concilio de Nicea, ¿verdad? Que es prácticamente el inicio de los concilios católicos. Todas las herejías referidas a Cristo niegan una u otra naturaleza. Esta parte del capítulo muestra que Jesús fue plenamente humano, proclamó ser Dios y ofreció pruebas más que adecuadas que avalan esa proclama. La doctrina que significa la base, la columna central de nuestra fe es la deidad de Jesucristo. No le pongamos más bombas a la fiesta. La doctrina fundamental, que es la columna vertebral de nuestra fe, es que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, el único que pudo unir las dos naturalezas en una sola persona, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como hombre podía sentir todas las necesidades del hombre y como Dios podía suplir todas las necesidades del hombre. Por eso tuvo la capacidad de resucitar a Lázaro. Por eso tuvo la capacidad de controlar la naturaleza cuando reprendió los mares y los vientos. Por eso tuvo la capacidad de caminar sobre las aguas. Por eso tuvo la capacidad de volver a la vida por sí mismo. Todas las tumbas en el mundo están ocupadas. Por una u otra partícula están ocupadas. Pero la tumba que Jesús ocupó está totalmente vacía. Veamos su humanidad. Aunque algunos autores insisten que Jesús fue solamente hombre como los gnósticos, otros lo que siguen una doctrina llamada docetismo. Dicen que solo parecía ser humano, pero en realidad arguyen que era un fantasma, una aparición sin sustancia física. Los gnósticos dicen todo ello. Un espíritu puro con la ilusión de una forma material. Si así fuera, entonces Cristo no fue tentado realmente, como nos pasa a nosotros, ni tampoco murió en realidad, porque un espíritu no puede hacer tales cosas. Además, no habría sido realmente uno de nosotros, ni podría sustituirnos en la expiación por nuestros pecados, al no poseer un cuerpo humano. Por otro lado, su resurrección no pudo ser más que un regreso a su estado natural. Carente de toda repercusión en cuanto a nuestro futuro, debemos demostrar que Jesús fue plenamente humano. Jesucristo nació como hombre, nació como un niño normal, estuvo en el vientre de María 9 meses. Nació como un niño común y corriente, creció en estatura, creció en sabiduría, creció en inteligencia y gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús era 100% humano, sudaba, tenía necesidad, lloraba, se cansaba, tenía hambre, padecía una y otra cosa, sentía el dolor del desprecio. Sentía el dolor del rechazo, de la incredulidad, de las acusaciones. Reaccionaba con ira y reaccionaba con amor, pero todo dentro de su perfección.
Su reacción de ira fue perfecta, no como la reacción de Felipe cuando los samaritanos los expulsaron. Le dijo, Señor, ¿quieres que mande que baje fuego del cielo y los queme todos estos samaritanos? Jesús le dijo en su perfección, ¿de qué espíritu eres tú, Felipe? Yo no he venido a perder los hombres, sino que he venido a que sean salvos. Todo dentro de la perfección, o sea, el hombre en Cristo Jesús, en la persona de Jesús, por dentro era 100% Dios. 100% Dios. El único cuerpo humano sobre la tierra que pudo contener toda la deidad del Espíritu Santo en plenitud se llamó Jesús de Nazaret. Así de simple y así de sencillo. Por eso a la legión le dijo, vete, vete. La legión lo reconoció y dijo, yo sé quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. Y vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que les queda tiempo. Ellos saben que habrá un tiempo para ellos. Ellos saben que habrá un tiempo para Satanás y para los demonios. Dios juzgará al diablo y a sus demonios en un punto en la galaxia. Dios los va a juzgar y les va a decir, por esto y esto y esto, los confino al lago de fuego para siempre. No les va a preguntar, hey, ¿por qué te rebelaste contra mí? Hey, ¿por qué lo hiciste si yo te hice con amor? Mira, te puse. No, ese es un tema aparte. Ese es un tema ya aparte. Dios no va a actuar como un padre, que está preocupado. No, ya se rebelaron, ya no, como no son humanos, no tienen la capacidad de arrepentirse. Esa es la diferencia abismal entre el ángel y el hombre. Si el ángel se rebela, peca para siempre. Mientras que si el hombre se rebela, peca, pero tiene la opción de arrepentirse. Y el ángel, una vez que pecó, está confinado al fuego eterno. Mejor prefiero ser humano. Mejor prefiero seguir siendo un humano. Jesús era 100% hombre. Sudaba, sangraba, tenía todos los padecimientos del hombre, tenía todos los defectos del hombre, pero su esencia era perfecta. Sus afectos, Jesús desplegó todos los rasgos humanos en sus necesidades. En lo tocante a lo físico, bueno, ya lo acabo de decir, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, respiraba, transpiraba, emitía mal olor como todo ser humano. Necesitó un cuerpo para pagar el precio alto. Tenía afectos emocionales. Expresó pena, asombro, rabia, dolor, compasión. Lloró con la muerte de su amigo Lázaro. Fue tentado al pecado, pero no accedió. Fue tentado al pecado, pero no accedió. Lloró Jesús. Lloró el Señor. ¿Por qué? Porque era humano. Su muerte, nada más opuesto a la naturaleza divina que la muerte. Sin embargo, Jesús tuvo una muerte humana, presenciada por mucha gente, incluyendo a Juan, un pequeño grupo de seguidoras, los soldados y la multitud que se burlaba. Su muerte fue también confirmada por los verdugos profesionales de Roma. Fue enterrado de acuerdo con las costumbres de la época en una tumba. Imposible ser más humano que eso. Sufrió los 39 azotes que mandaba la ley. La ley romana mandaba 39 azotes a todo disidente. Después de los 39 azotes, si la persona sobrevivía, porque los 39 azotes cubrían la espalda y el pecho, el abdomen. Si sus órganos no se salían y no se desangraba o no moría ahí, entonces iba a la crucifixión, dependiendo de su condena. Porque si era condenado a la crucifixión, tenía que pasar primero
por el martirio, los 39 azotes y después ser crucificado. Entonces sufrió la peor muerte de todos los hombres, la crucifixión. Eso probaba que era un ser humano. Su deidad, vamos a ver su deidad. Jesús expresó repetidas veces que era Dios, cosa que examinaremos junto con las pruebas que ofreció para avalar sus dichos. ¿Quién decía ser Jesús? Jehová o propiamente Yahvé. Es el nombre especial dado por Dios para sí mismo. En el Antiguo Testamento hebreo se escribe simplemente con 4 letras que pronunciadas dicen Yahweh o Jehová, y era considerado tan santo que el judío pío no lo pronunciaba. O sea, era tan santo este nombre que preferían no pronunciarlo, y cuando alguien hacía un silencio así, sabían que era el nombre de Jehová el que iba a pronunciar, porque consideraban que este título, este nombre era tan santo que los labios que lo pronunciaran, tenían que ser dignos. Y hoy cualquiera juega con el nombre de Dios. Hoy cualquiera juega con el nombre de Dios. Hoy usamos el nombre de Dios para mentir. Hoy usamos el nombre de Dios para proferir cualquier tipo de aberración. Hoy usamos el nombre de Dios hasta para matar. Los musulmanes usan el nombre de Dios para matar. Aquellos que lo escribían tenían que realizar primero una ceremonia especial. Yahweh es el nombre revelado a Moisés cuando Dios dijo, yo soy el que soy. Y su significado tiene que ver con la autoexistencia de Dios. O sea, Yahweh viene de un tetragramatón hebreo que significa el que existe, el que vive por sí mismo. O sea, Él es la causa infinita de la vida. Él es la causa inagotable o fuente inagotable de vida. Él emite vida, Él produce vida, pero no necesita nada de lo que produjo para vivir. Él es suficientemente infinito. No necesita de usted ni de mí para vivir. Al contrario, nosotros necesitamos de Él para vivir. Por eso dijo, yo soy el que soy, que le baste a Israel oír eso. Mis obras demostrarán quién te habla. Para aquellos hombres que traducían las escrituras, al llegar a este nombre, tenían que hacer un rito, una ceremonia, ir a lavarse, ir a purificarse, porque el nombre era tan santo y ellos tan paganos, tan pecadores, que tenían miedo de ser enjuiciados al escribir ese nombre. Y ahora nosotros nos damos el lujo de hacer cualquier cosa con el nombre de Dios. Pero toda esa factura un día será cobrada. Jesús dijo ser igual a Dios. Jesús también proclamaba ser igual a Dios en otros aspectos. No solo asumió los títulos de la deidad, sino que reclamó para sí mismo las prerrogativas de Dios. A un paralítico le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue un desafío monumental a la cultura hebrea. Eso fue un desafío monumental al pensamiento judío en cuanto a Dios. Nadie en toda la tierra de Israel, jamás, ni en su momento épico, Moisés y Elías, los dos grandes íconos de la profecía en Israel, se atrevieron a decir, tus pecados te son perdonados, sentando por primera instancia que esa persona era la fuente de limpieza de pecado. Cuando los líderes judíos religiosos escucharon eso, un trueno reventó en sus oídos y dijo, ¿quién es este que puede perdonar pecados si no solo Dios? Los escribas respondieron correctamente, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Así que para probar que su proclama no era una vana jactancia, sanó al paralítico, ofreciendo la prueba directa que también era verdad lo que había dicho en cuanto a perdonar pecados. Si pudo
perdonar los pecados de este hombre. Y ellos lo pusieron en tela de discusión, Entonces demostró que aquel paralítico que llevaba años desde su nacimiento postrado, lo sanó en presencia de todos ellos. Jesús era igual a Dios en esencia y distinto en físico. Él posee un cuerpo humano. Él posee un cuerpo glorioso. Él posee un cuerpo con extremidades, un cuerpo humano. Y Dios es un ser, es un espíritu. Es un ser. No me pida explicaciones de cómo es Dios, porque no hay esas explicaciones. Eso es lo oculto de Dios. Un día lo veremos tal como Él es. Otra prerrogativa que Jesús reclamó fue el poder de levantar y juzgar a los muertos. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 25 al 29. Jesús eliminó toda duda que pudiera haber al respecto cuando agregó, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, este poder solamente le pertenece al Creador. Y Jesús demostró tener este grandioso poder cuando llamó a Lázaro de los muertos, aún sabiendo repetidas veces que tenía 4 días en el sepulcro. Usted ya se puede imaginar un cuerpo de 4 días. Dijo ser el Dios Mesías. La doctrina del Antiguo Testamento es clara en cuanto al Mesías que viene a liberar a Israel, enseñando que es Dios mismo. Cuando Jesús afirmó ser ese Mesías, estaba proclamando que era Dios. Por ejemplo, el famoso canto navideño de Isaías 9:6, que llama al Mesías Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Indudablemente, Jesús demostró ser el Mesías, y la prueba de ello es que cuando leemos el Evangelio según Mateo, vemos que todas las profecías que se pronosticaron o que se dijeron en el Antiguo Testamento tocante al Mesías se cumplieron en Jesús. Aún la esponja empapada con vinagre se cumplió, como dijo el profeta que sucedería. Dijo aceptar adoración. El Antiguo Testamento prohíbe adorar a alguien que no sea Dios. Eso lo encontraremos en Éxodo 21 al 5 y Deuteronomio 5, 6 al 9. El Nuevo Testamento concuerda con eso y demuestra que los hombres rehusaron adorar, según Hechos 14, 15, como lo hicieron los ángeles, Apocalipsis 22, 8 al 9. Pero Jesús aceptó la adoración en numerosas ocasiones. Un leproso sanado lo adoró, y un gobernante se arrodilló ante él para pedirle algo. Después de calmar el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Nadie podía recibir adoración alguna. Ningún israelita, aún los ángeles que se revelan en Apocalipsis. En repetidas ocasiones Juan se postró entre ellos y ellos lo corrigieron y le dijeron: ponte de pie, que nosotros somos consiervos tuyos. El único que merece adoración es el Señor. Ninguno recibió adoración, solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era Dios en la carne. Dijo tener igual autoridad que Dios. Jesús puso sus palabras a la par de las de Dios, como cuando repitió muchas veces: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, Mateo 5, 21 al 22, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, esto es una demostración
de que él tenía absoluta autoridad igual que la de Dios. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, pero Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Jesús afirmó, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. O sea, demostró completa autoridad. Autoridad en lo más mínimo y autoridad en lo más sublime. Esa única autoridad era una prerrogativa que solo le concernía a Dios, y Cristo también la tuvo. Vida milagrosa y sin pecado. El mismo curso de la vida de Cristo demuestra su afirmación en cuanto a su deidad. Vivir sin pecar no es de por sí prueba de la deidad, aunque solo Cristo Jesús se las arregló para hacerlo. Pero otra cosa es proclamarse Dios y ofrecer una vida sin pecado como evidencia. Hemos comprobado nosotros a través de la Biblia que Jesús demostró una vida perfecta en santidad. Lo que Adán no pudo hacer, el segundo Adán sí lo pudo hacer. Mantenerse íntegro hasta el final. De eso se trata el postrer Adán, en el cual sí podemos vencer todos, porque él ya venció. Su resurrección, la tercera vertiente de pruebas que apoyan a Jesús en cuanto a que es Dios, es la mayor y más grandiosa de todas. Nada como esto es proclamado por otra religión, ni ningún otro milagro. Cuenta con tanta evidencia histórica que lo confirme. Jesucristo se levantó de los muertos a un cuerpo transformado al tercer día de haber fallecido. Se le apareció en su estado resucitado a más de 500 de sus discípulos en un mínimo de 8 ocasiones diferentes durante un periodo de 40 días. Conversó con ellos, comió con ellos, dejó que tocaran su cuerpo y hasta les cocinó un desayuno. Este milagro de la resurrección cobra aún mayor significación, ya que se predijo tanto en el Antiguo Testamento como por él mismo que él se levantaría de los muertos. Jesús apoyó su argumento de que era deidad con la sola resurrección, cuando trató con gente que rehusaba creer a pesar de sus milagros. Jesús resucitó al tercer día y demostró lo que dijo: tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Bueno, llegamos hasta ahí entonces. Hemos avanzado hasta allí. Nos va a hacer falta el capítulo 7 en la próxima visita. Vamos a avanzar la próxima visita. Entonces, recuerde que hay que ir haciendo los cuestionarios, ¿verdad? No se me quede con esos cuestionarios. Y nos veremos entonces en la próxima visita. Siempre mande sus capturas de que está recibiendo la clase, ¿verdad? Que está empezando la clase, que la clase va a la mitad y que la clase finaliza, ¿verdad? Por favor, sea en ese aspecto, cúmplanos o cúmplame en ese aspecto, ya que no nos podemos ver, ¿verdad? Por las cuestiones del audio, pero lo importante es que usted cumpla conmigo y así yo voy viendo todos los alumnos que están al tanto de la clase, aunque hay algunos que no sé de ellos, ¿verdad? No me han mandado una tan sola captura de la clase, no sé si la están viendo, así es que ya aquí ya no puedo hacer nada yo, queda en usted. Pero los que están atentos, pues espero sus informes, espero sus tareas y espero sus capturas. Oramos. Padre, te damos las gracias en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Te adora mi alma y te bendice por la multitud de tus maravillas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, adoramos tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Estaremos en contacto. Recuerden, me puede escribir. No vaya a subir sus tareas a Classroom. Mándelas a mi WhatsApp, por favor, o a mi correo. Bendiciones.